quiero que quede manifiestamente claro, es un compromiso del Gobierno de Guillermo Fernández Vara por situar a la sanidad de donde nunca debía haberse movido, que es con los buenos resultados, tanto en pago a proveedores, en financiación, como encuestas de satisfacción que correspondían al año 2011, cuando dejamos el Gobierno de la Junta de Extremadura. Desde el primer momento que hemos llegado al Gobierno hemos detectado que había importantes problemas dentro del Servicio Extremeño de Salud y que eso afectaba al total de la Junta de Extremadura. Uno de ellos se llama deuda, otro de ellos se llama tiempo medio de pago a proveedores y otro de ellos se llamaba infrafinanciación de la sanidad en Extremadura, que andábamos en un tiempo medio de pago a proveedores por encima de la media de todo el país, arrastrado por dos circunstancias fundamentales. Uno, porque en el año 2012 se produce un recorte en el presupuesto del Servicio Extremeño de Salud de más de 200 millones que viene arrastrándose en todos los ejercicios presupuestarios de la anterior legislatura. Y dos, porque en ningún momento se acudió al Fondo de Liquidez Autonómica en unas condiciones más ventajosas que en el momento actual. Planteamos entonces tres soluciones para estos tres problemas que identificamos. Uno, el incremento en el presupuesto del Servicio Extremeño de Salud en más de un 12%. Dos, acudir al Fondo de Liquidez Autonómica, que ya lo hicimos en el ejercicio 2015. Y tres, plantear un ejercicio de endeudamiento a corto plazo del Servicio Extremeño de Salud, incrementando el techo de endeudamiento, pasando del techo de endeudamiento de los 100 millones de euros anuales a un techo de endeudamiento de 240 millones de euros anuales. Con estas tres soluciones dijimos entonces y decimos ahora que nos podemos comportar en un tiempo razonable en un tiempo medio de pago a proveedores, valga la redundancia, de 60 días.